anunciando en este momento, empezamos anunciando en este momento si se va a grabar el estudio, grábese entonces y ya viene grabándose adelante. Que vamos a concluir hoy. Hoy concluimos con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Esta parte de Segunda Tesalonicenses, pues es breve, han sido solo 3 capítulos, pero muy intensos. Voy a ceder la palabra a la sierva Yazaret Rivera a efecto de que ella inicie el estudio y va a ser una recapitulación según el Espíritu Santo le dé de lo que hemos estudiado en Tesalonicenses. Es una tarea que va a permitirse porque el Espíritu Santo nos guía y nos da la dirección. Adelante, Yazaret. Sí. Amén. Buenas noches, hermanos. Pues ya llegamos al capítulo final de la carta de Segunda de Tesalonicenses. Recordemos que a lo largo de esta carta, pues hemos estado viendo temas bastante importantes. Era importante que Pablo escribiera esta segunda carta para afirmar y para reafirmar algunas enseñanzas, ¿verdad?, que ya habían recibido los hermanos en la primera carta de Tesalonicenses. Asimismo, pues para nosotros, esta segunda carta pues también es muy importante porque nos enseñó y nos reafirmó en algunos temas que inclusive hoy en día, pues muchos cristianos, ¿verdad?, teníamos incertidumbre, como era la venida del Señor Jesús. Y bueno, en general, en esta carta, Pablo exhorta a los hermanos tesalonicenses a mantenerse firmes. Bueno, es como una recomendación, ¿verdad? A que se mantuvieran firmes y seguros en su salvación. En esta parte, pues también vimos que Pablo les dice que en medio de sus tribulaciones, porque los hermanos estaban viviendo mucha persecución, y que en medio de sus tribulaciones Pablo les enseña que Dios utiliza esas tribulaciones para crecer. Y que incluso aún en medio de esas tribulaciones, bueno, Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y que aunque aparentemente en este mundo ellos solo vean sufrimiento, que ellos tienen una recompensa, ¿verdad? Por ser fieles a Dios y mantenerse firmes en su fe, porque Dios es un Dios justo. Otra de las cosas que vimos en esta carta fueron las señales de la maldad, ¿verdad? Pablo decía y habló que del ser inicuo, habló de la maldad, decía que se estaba ya llevando este movimiento, ¿verdad?, de la iniquidad. Y vimos que era eso. Y entonces, a grandes rasgos, pues Pablo nos enseña sobre cuáles son las señales de la maldad, cómo se manifiesta la iniquidad y de dónde viene esa iniquidad que trastorna el mundo y que nos afecta ciertamente, ¿verdad? Porque nosotros estamos aún en este plano. Sin embargo, Cristo ya venció, ¿no? Cristo ya venció. Entonces, vamos a dar paso, hermanos, a este tercer y último capítulo. Igual es importante estudiar esta parte, aunque es un poco más corto. Trae grandes enseñanzas. Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Voy a leer primeramente. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo constantemente le pedía a otros cristianos que oraran por él,
justamente ese tiempo que acabamos de pasar, ¿verdad? Tiempo con Dios, es parte fundamental, hermanos, de nuestra vida cristiana y nuestra vida como siervos de Dios. Es muy importante la oración los unos por los otros. Tanto que aquí Pablo termina, ¿verdad?, pidiéndole oración a los hermanos. Y entonces, en muchas partes, Pablo siempre en otras cartas manifiesta que esta petición de que oren por él. Y entonces, Pablo sabía que el éxito de su ministerio y de esta labor de servicio a Dios, pues en cierta medida dependía de las oraciones del pueblo de Dios. Hoy en día no es diferente, hermanos. Todo propósito y todo cumplimiento de la palabra de Dios también depende mucho de la oración dentro de su pueblo. Dios es soberano, Dios va a cumplir su palabra, sí es cierto, pero a veces hay obstáculos, hay cosas que obstaculizan los propósitos de Dios, porque recordemos que hay un inicuo, hay un malvado, un perverso que siempre está buscando anteponerse, o sea, frenar los propósitos y planes de Dios. Y es por eso que es importante que nosotros oremos, que el pueblo de Dios esté orando y que oremos también los unos por los otros. Y dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces, la gran preocupación de Pablo, el primer motivo de oración que le dio a estos hermanos de Tesalónica, fue que la palabra de Dios fuera libre para hacer su obra en otros. Incluso como lo había hecho, como había obrado la palabra entre los mismos tesalonicenses. Ahora, aquí dice la palabra corra, o sea, como si la palabra tuviera piernas, ¿no? Y se moviera. Bueno, a lo mejor esta es una metáfora. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno va caminando por la calle, pues es muy fácil, ¿verdad? Ver, hay un hoyo, lo salto. Ay, vas calmado y tienes la oportunidad de evitar muchos obstáculos. Pero cuando tú vas corriendo, tienes una meta y tú dices, voy a llegar ahí, muchas veces no te percatas de esos obstáculos y no te da tiempo a veces de frenarte y evitar los obstáculos. ¿Y qué pasa? Pues te puedes caer o que se te atraviesa un niño y ya chocaste o un carro y te atropella, ¿no? O sea, es muy diferente ir caminando a ir corriendo. Pero la petición de Pablo era que para que la palabra corriera. Y aquí, por eso, hermanos, habla de la oración, porque para que uno pueda correr libremente sin obstáculos, lo que Pablo estaba pidiendo era la oración para que esos obstáculos, hermanos, no se presenten y la palabra llegara a su destino con el propósito con el que tenía que llegar. Es lo que está orando Pablo. Oren, hermanos, para que no haya obstáculos y la palabra llegue con su propósito a su destino y como tiene que llegar. Es por eso que Pablo estaba pidiendo oración. Es por eso que es importante la oración. Y dice, y sea glorificada. Entonces, Dios ha prometido que su palabra sería libre, y realizaría la obra que tiene que realizar. Porque dice en Isaías 55:11, búsquenlo, hermanos, más o anótenlo, lo voy a leer. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, como en muchas de las promesas de Dios, pues espera que tomemos esta promesa en fe y en oración para pedirle a Dios que lleve a cabo pues el cumplimiento de todas sus promesas para su gloria. Es por eso que Pablo pedía oración. Y dice otro de sus puntos,
y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Estos hombres perversos y malos, pues eran los que querían estorbar la obra del evangelio. Los había en el tiempo de Pablo y los hay hoy en día. Hay personas que se obstaculizan, ¿verdad? El evangelio. ¿Por qué? Porque son movidos por el inicuo, por la maldad. Recordemos que hay un plan en marcha, como lo aprendimos en el capítulo pasado, hay un plan en marcha de maldad. Y eso o quiere contraponerse y obstaculizar los propósitos de Dios. Pero aquí entonces Pablo pide que estemos orando, ¿verdad? Para ser librados de estos hombres perversos y malos. Entonces, sabemos que también los motivos pues de esta carta estaban relacionados pues con hombres mentirosos, ¿verdad? Que decían cosas falsas acerca de la venida de Cristo. Y es por eso que los hermanos de Tesalónica pues estaban pues conflictuados, sentían sentían desánimo porque estas palabras que alguien había dicho, pues los había desanimado de que Cristo pues ya había venido y que estaban viviendo la gran tribulación. Y entonces es por eso que Pablo dice, estén orando para que seamos librados de esos hombres perversos y malos que obstaculizan los propósitos, ¿verdad? De Dios. Después dice el versículo 3 al 5, pero fiel es Dios, fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Fíjense, fiel es el Señor. Incluso si no todos los hombres tienen fe, el Señor sigue siendo fiel. Esta era la base de la confianza de Pablo en la capacidad de Dios de afirmarnos y guardarnos de todo mal. Ahora, ¿qué es la fidelidad, verdad? Pues fidelidad entre nosotros lo podemos conocer y se usa mucho dentro del matrimonio. Un esposo o una esposa que no tiene ojos para amar a nadie más que a su esposa. Pero la fidelidad, hermanos, en Dios es una cualidad, es una virtud. Ajá. Y esta cualidad es esencial en Dios. Sin esta cualidad de fidelidad, Dios no sería Dios. Ser fiel para Dios, ser infiel para Dios sería obrar en contra de su naturaleza. Dice segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es una cualidad de Dios esta fidelidad a la que Pablo apela, porque fiel es el Señor, dice. Entonces, todo lo que concierne a Dios, hermanos, es grande, es vasto, es abundante, es soberano, es incomparable. Él nunca olvida ni falta a su palabra. O sea, esta expresión de Pablo de pero fiel es Dios, está diciendo, acuérdense que Dios nunca olvida ni incumple sus promesas. Acuérdense de esto. Entonces, y si el Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa, cada pacto, cada profecía, es porque Él lo va a hacer. Entonces, Pablo apela a esta cualidad de Dios diciéndoles a los hermanos tesalonicenses que confiaran en su Señor y que si Él había dicho que nos guardaría de todo mal, Él lo iba a hacer. Hay épocas en la vida de todos, inclusive esta era una de esas épocas en la vida de los tesalonicenses, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. Podemos pensar por las circunstancias, no es que Dios no está cumpliendo sus promesas, no es que Dios no me oye, es que Dios dejó de escucharme. Hay épocas donde todos llegamos a pensar o a sentir esto, pero así como
como estos hermanos, ¿no? Que su fe se vio mermada por estos ruidos del mundo, por estas mentiras de una carta falsa, así como su fe, pues se vio movida por estas circunstancias. A veces así ocurre con nosotros, ¿verdad? Hay épocas donde nos aturden los ruidos del mundo, de las circunstancias, vemos cosas, oímos cosas y eso nos hace decaer en nuestra fe. Pero por eso Pablo dice, pero fiel es el Señor. Ajá. Qué importante es confiar en Dios. Entonces, en esta carta que hemos estudiado, a mí me sorprende y algo que Dios me ha enseñado y me sorprende. Dios nos ha hablado, hermanos, desde que tú y yo lo hemos conocido, nos ha hecho saber lo mejor, nos ha hecho saber que nos ama, nos ha hecho saber de dónde nos ha sacado, nos ha hecho saber hacia dónde queremos llegar, alcanzar a la talla del varón perfecto que es Cristo. Pero también, hermanos, nos ha hecho saber lo malo, nos ha hecho saber lo mal o el producto del pecado en la vida del ser humano en este mundo. Nos ha hecho saber todo. Y eso, hermanos, es parte de que Dios es fiel. Nos ha hecho saber todo. Si no te apegas a esto, yo voy a castigar porque yo soy un Dios justo. Y el decirnos, hermanos, y decirnos tanto lo bueno como lo malo, es parte de esa cualidad de fidelidad de Dios. Es parte de su fidelidad. Porque entonces Él, pues nos ha prevenido fielmente nos ha prevenido y nos ha enseñado y ha diagnosticado el estado terrible que produjo el pecado y la iniquidad. Y fielmente Él nos ha dicho todas las cosas. Entonces Pablo decía, pero fiel es el Señor. Y dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Entonces Pablo también estaba confiado, ¿verdad? Respecto a los mismos tesalonicenses en que los hermanos seguirían adelante y serían obedientes a la palabra de Dios. Esto muestra que el trabajo de Dios de afirmarnos y guardarnos está hecho. Ajá. Y es en parte a través de su llamado a nuestra voluntad para obedecer su palabra. Dios no derrama solamente madurez y estabilidad sobre nosotros. Dios trabaja en nosotros a través de nuestra cooperación con su voluntad. Y dice, y dice la última parte, y el Señor encamine vuestros corazones. Acercándose a este final, Pablo sabiamente oró por amor y paciencia. Fíjense, encamine, o sea, hay un camino trazado y tiene una meta, tiene un destino. Y dice Pablo, y ese destino es el amor. Y acabamos de orar, ¿verdad? Qué importante es el amor. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Y bueno, hermanos, pues esta es por mi parte todo y doy la palabra a mi hermano Laguna. Gracias, Yazaret. Y bueno, pues seguimos con fluidez el comentario de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, a partir del versículo 6. Y yo quiero hacer, aprovechando el cambio de estafeta, quiero hacer una reflexión personal que me llegó después de estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Y yo sabía que me iba a tocar esta sección. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué esta carta tan llena de sabiduría y de enseñanza de tantos aspectos espirituales fundamentales, eh, termina de una manera tan pragmática, tan práctica,
como es el deber de trabajar, a veces los cristianos, por teologías y enseñanzas erróneas, nos hemos centrado únicamente en lo espiritual y decimos, ese hermano es muy espiritual, o esa hermana es muy espiritual, o están orando todo el tiempo, reflexionando, meditando, cuestiones espirituales. Pero, oh sorpresa, el final de toda esta enseñanza viene a recaer en algo muy práctico, el trabajo. Porque miren cómo continúa el versículo 6. Una orden, viene una orden, no es una súplica, no es una sugerencia, es una orden. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no es una orden cualquiera, es una orden que además va acompañada y lleva todo el peso del nombre del Señor Jesucristo. O sea, es una verdadera orden del cielo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ay, dije yo, qué difícil tarea enseñar esto. Pero yo busqué y busco el propósito y el sentido de las enseñanzas. ¿Qué significa desordenadamente? Porque dice que ande desordenadamente, ya que estamos analizando las palabras y son tan importantes, pues ¿qué significa? Pues desordenadamente, tan sencillo, significa sin orden, desordenado, sin orden. Y yo aquí vine a reflexionar lo siguiente. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Y esa va a ser la base para que podamos discernir esta enseñanza. Y solamente el Espíritu Santo nos puede dar estos discernimientos. Yo le pedí al Señor, dame discernimiento, y me llevó a Mateo 6, 9 y 10. El Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Habla del cielo, habla de los cielos, habla de los cielos de Dios, no los cielos atmosféricos, los cielos de Dios, la residencia de Dios. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo. Venga tu reino. Oramos por la venida del reino. El reino, al venir, trae enseñanzas, trae leyes, trae principios, trae normas. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Repetimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo es el cielo? En el cielo hay orden, desde luego, hay un orden absoluto. En el cielo nadie anda desordenadamente. En el cielo el orden es de Dios. Dios es orden. Nada más veamos el universo. Nada más veamos una gota de agua de rocío o una gota o una gota que se congeló y es un pedacito de hielo. Todo es orden. Veamos el ADN del ser humano, cómo está constituido. Todo en Dios es orden. Orden en todo.
Ahora ya entendemos por qué la enseñanza final de Segunda de Tesalonicenses tiene que ver con el orden y por qué el trabajo ordenado es un mandato de Dios. Versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y yo me pregunto, y yo pues he leído de muchos personajes en la literatura y he analizado la vida de muchas personas y a mí me parece que el apóstol Pablo junto con Timoteo y Silvano y todos los siervos de Dios que sirvieron al Señor fueron altamente productivos. ¿Cómo es que fundaron tantos lugares, tantas iglesias, le hablaron a tantas personas, convirtieron a tantas personas al cristianismo, si no eran productivos? Pues lo eran y su trabajo era ordenado, no era desordenado. Y dice aquí, nosotros somos ejemplo, no anduvimos desordenados entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, larga fatiga, día y noche, para no ser gravosos. Este secreto de la vida productiva es también el secreto de poder trabajar en medio de circunstancias adversas, como el afán y la fatiga. Y el propósito de todo esto es no ser gravosos. Es una manera de decirlo. Empecemos a comportarnos como en el reino de Dios, como suceden las cosas en el cielo. Y miren, esto me lleva a pensar, y yo muchas veces comentando con otros cristianos al principio de nuestra fe, cuando empezamos a caminar en Cristo, pues miren, teníamos a veces una actitud, ya cuando venga el Señor y nos lleve, pues allá nada más va a ser cantar y alabar al Señor y estar ahí felices. Pues aquí aparentemente no. El reino de Dios tiene propósitos, el reino de Dios tiene trabajo por hacer, pero Dios no va a permitir a nadie en su reino que no tenga orden. Y nos está dando la oportunidad en esta vida, en este tiempo en la tierra, de aprender el orden del reino de Dios, ser capaces de superar el afán y la fatiga, no buscar el provecho propio, o sea, no ser gravosos. Y luego más adelante viene a confirmar esta revelación. Dice, no porque, versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Ese es otro principio del reino de Dios, dar el ejemplo. Unos tienen que dar el ejemplo a otros. Esa es la enseñanza. No es simplemente predicar y ya. Hay que predicar con el ejemplo. Hay que predicar y predicar con el ejemplo. No ser gravosos. Y más adelante dice, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y bueno, en el argot cristiano y ya hasta los gentiles, los que no conocen la Biblia, pues usan esta frase, el que no trabaja, que no coma. Y pues muchas veces esto contradice muchas actitudes de la vida cotidiana. Eh, Habla también de la manera como debemos de instruir a nuestros hijos,
de la manera, los principios fundamentales para la iglesia y la familia y la comunidad de fe. Versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, otra vez desordenadamente. Aparentemente aquí lo que se trata de corregir es el desorden, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Claro que el que no trabaja, pues en algo tiene que ocuparse y se ocupa solamente de las inclinaciones de su alma, y su alma pues está todavía en un proceso de santificación. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La palabra sosegadamente viene a hacer una contraposición de el desorden, que es lo opuesto al desorden. Sosegadamente es lo opuesto al desorden. Sosegadamente es hacer las cosas con fe, con confianza, con humildad. Y aquí yo agrego algo de mi observación. Muchas veces el creyente sí quiere trabajar y dicen, quiero trabajar, pero no encuentro un trabajo de mi nivel, o sea, no encuentro un trabajo. Se le paró el internet al pastor. Amén. Amén. Seguimos con la predicación. Hubo una ligera interrupción. Entonces, el creyente que está con una idea errada de lo que es el trabajo según la palabra de Dios, pues quiere un trabajo a su gusto. Y si no, pues no trabaja. Pero aquí dice que hemos de trabajar sosegadamente. Sosegadamente quiere decir con orden. Cualquier trabajo honrado es adecuado, siempre y cuando se haga sosegadamente. Aquí lo dice muy claramente el versículo 12. Y viene una exhortación. Mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. No es el pastor, no es el líder, no es el hermano el que te pide que lo hagas, es el Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y estamos seguros que a nadie le faltará el pan si trabaja sosegadamente, o sea, trabajo con orden, humildad y sabiendo que el trabajo viene del Señor y el pan también viene del Señor. Y un llamado a la iglesia es el versículo 13. Vosotros, hermanos, es la iglesia, una exhortación a la iglesia, no os canséis de hacer bien, no os canséis de hacer bien. Eh, Qué bueno, qué bien que esto surge en esta reunión de oración, que la reunión de oración no ha terminado. La enseñanza tiene mucho que ver con la oración, y la oración, este es un motivo de oración a la iglesia. No os canséis de hacer bien, y queremos orar y pedirle al Señor que nos dé ese espíritu de no cansarnos de hacer el bien, de no cansarnos de hacer el bien. Ahora vamos a preguntar algo. Cuando dice en la oración del Señor, hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿Quién va a ser la voluntad del Señor en la tierra? ¿A quién se estaba refiriendo?
Y yo hasta reflexionar en este estudio, yo pensaba que la oración era para que los impíos hicieran la voluntad de Dios. Y me convencí que los impíos nunca, nunca de los nunca van a hacer la voluntad del Señor, porque los impíos están bajo la soberanía de otro personaje que ya lo hemos discernido en el estudio de Tesalonicenses. Entonces, ¿de quién espera el Señor que aquí en la tierra se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo? ¿De quién? De los creyentes, de la iglesia. Por eso dice, vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien, porque Dios es bueno y Dios hace siempre el bien. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Yo no podía dejar de leer este versículo 14 porque hemos sido fieles al texto, no lo queremos suavizar y literalmente lo dice. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Hay un punto de la exhortación a la iglesia. La iglesia no debe cansarse de hacer el bien, aún en circunstancias desagradables, difíciles. Sucedió en los tesalonicenses, sucedió con los amén, amén. Vamos a seguir adelante. Esto es más una acción correctiva que punitiva. Trabajar con los hermanos difíciles. Y son difíciles los hermanos por varias circunstancias. Debemos hacer pasar el filtro del amor en todo este trabajo. No son enemigos, son hermanos. Corregirlos con amor, corregirlos con amor. Lo dice el versículo 15. No los tengáis por enemigo, sino amonestarles como hermanos. Vean que la palabra de Dios tiene el balance perfecto y tenemos que leer todo el texto, porque muchas gentes podían nada más leer, por decir algo, el versículo 14, pero no el 15. Entonces estarían cometiendo una falta muy seria, porque la palabra de Dios se interpreta línea sobre línea, palabra sobre palabra, verso sobre verso y todo en conjunto. Y aquí lo que podemos ver es que no es una acción punitiva, es una acción correctiva y que el propósito es que vayamos entendiendo cuál es nuestro propósito en el reino de Dios. El esfuerzo humano solo no puede producir paz. Versículo 16. El mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Vean de qué manera tan hermosa el Espíritu Santo a través del escritor Pablo va terminando esta epístola. Habló de hacer correcciones, algunas de ellas muy serias en la iglesia, muy serias, muy importantes. Y todo es para encaminarnos al reino de Dios. Las actitudes que debemos de tener en el reino y hacia el reino. En el reino de Dios hay trabajo, ciertamente, y hay un trabajo con
orden, porque Dios es un Dios de orden y quiere que aprendamos, pero también quiere que tengamos un espíritu de mansedumbre para que podamos ser enseñados, ser corregidos y también de valor para poder corregir a los hermanos. Eso de apapacharnos unos a otros y de estarnos pasando las faltas de unos con otros, no deja nada, no deja nada, no estamos progresando según las leyes del reino de Dios. A Dios le agrada que sigamos su palabra tal como Él nos las ha enseñado. Y el mismo Dios de paz, el mismo Señor de paz, este título de Señor de paz es un título que, que es quizás único, quizás en el Antiguo Testamento se habló de que era príncipe de paz, Jesucristo, príncipe de paz, pero aquí habla Señor de paz. Y ya vimos cuando oramos según el Salmo 23, el Señor es mi pastor, lo que significa Señor. Señor significa dueño absoluto, Señor absoluto, a quien se le debe toda obediencia. Pero el título es Señor de paz. El mismo Señor de paz os dé siempre paz, os dé siempre paz. La paz es un don de Cristo. El esfuerzo humano no puede producir paz o bienestar. La paz es un don de Cristo. Y aquí se ve de alguna manera que Cristo nos ministra la paz. Siempre, siempre, en toda manera, sin cesar y en toda circunstancia y a todos. Pregunto, ¿a todos? También a los que no trabajan y están siendo corregidos, a todos. También a los distraídos, a todos. También a los que se fueron y no saben si regresar o no, a todos. El Señor quiere ministrarnos la paz a todos, porque dice, el Señor sea con todos vosotros. Luego viene algo muy interesante, el versículo 17 es la firma. Como había habido una carta falsificada o varias cartas falsas, ahora esta carta, literalmente el apóstol Pablo la firma, pone su firma y dice las salutaciones de mi propia mano. Es Pablo mismo en esta carta que pone su firma, su salutación, su nombre. Dice que es el signo, o sea, el signo, la asignatura, la firma en toda carta mía. Así escribo, dice Pablo, para que no hubiera falsificaciones y los hermanos pudieran identificar una falsa carta, pues él puso su firma y así cualquier comunicación que llegaba se comparaba la firma como un cheque, ¿verdad? Que los cajeros comparan la firma del que expide el cheque. Aquí es la firma de Pablo. Dice, así escribo. Termina diciendo, la gracia. Todo es por gracia. Todo es por gracia, para que nadie se gloríe. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, con todos, con todos. El Señor Jesucristo no hace discriminación. El Señor Jesucristo no hace perjuicio. Acabamos de orar por el no tener perjuicios o juicios anticipados sobre los hermanos. Y esta es la mayor enseñanza que podemos recibir como iglesia al Señor Jesucristo, que reparte su gracia a todos. También a los que están aprendiendo, también a los que se equivocan, también a los que se han ido, pero que van a regresar.
La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y nosotros éramos como ovejas descarriadas que no teníamos pastor, pero ahora ha venido el pastor de las ovejas, el pastor, Señor Jesucristo. Podemos terminar con una oración de gratitud y después de esa oración le pido unas palabras a la pastora Adriana para cerrar este ciclo de las cartas paulinas en este año de comentarios y de 2021. Gracias, Señor, porque hemos terminado, y gracias, Señor, porque tú eres fiel. Hemos aprendido muchas cosas hoy en el tiempo con Dios y en el estudio de Tesalonicenses, tu palabra, y te estamos muy agradecidos. Gracias por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Y si la pastora tiene unas palabras. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Yazaret. Gracias por las enseñanzas. Han sido de edificación desde el libro de Romanos y todas las cartas de Pablo. Indiscutiblemente, indudablemente han traído mucha confirmación a nuestras vidas. Damos gracias a Dios. Yo invito a todos los hermanos que se sigan conectando los viernes, todos los viernes, para que sigamos instruyéndonos. Yo he dicho en muchas ocasiones que es a través de la palabra que nuestros pasos pueden ser ordenados por el Señor. Es a través de la palabra que podamos ser instruidos y capacitados. Así que hay muchos estudios en la iglesia. Nadie puede decir que no hay palabra, la hay. Así que yo le invito a todos nuestros hermanos a que se conecten, a que sigamos. Se viene un tiempo, para la gloria de Dios ya acabaron nuestros hermanos primera y segunda carta de Tesalonicenses, y ahorita durante todo el mes de diciembre prácticamente va a ser un tiempo de estudiar acerca del nacimiento de Jesucristo de manera profética. Van a ser tiempos poderosos de enseñanza, y yo te invito, querido hermano, querida hermana, que te conectes. Todo este mes de diciembre se van a seguir impartiendo. Nuestro pastor David y Yazaret van a seguir impartiendo los viernes acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de una forma profética. Se van a tocar algunos libros, algunos evangelios, y sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Se vienen tiempos, ¿verdad? En diciembre, que la mayoría de la gente festeja la Navidad, y vamos a entender lo que realmente significa la Navidad, la verdadera Navidad, el nacimiento de nuestro Jesús. Así que yo los invito a todos, hermanos, a que nos conectemos, a que estemos juntos, a que estemos instruyéndonos. Repito, vienen estas enseñanzas de manera profética acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues doy gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos dio, ¿verdad? De forma maratónica, desde el tiempo de oración, el tiempo de la palabra, y ahorita viene el tiempo de la lectura bíblica. Damos gracias a Dios por estos tiempos, ¿verdad? Porque aún tenemos la oportunidad. Muchos países no lo tienen. Muchos países ya no tienen esa oportunidad. Nosotros todavía aún la tenemos. Aunque dijera el pastor John MacArthur, ¿verdad? Que la iglesia no es por medio del Zoom, eso no es iglesia. Pero pues de alguna manera tenemos que buscar la forma de podernos conectar, de podernos conectar, ¿verdad? Así que, pues, es cierto, ¿verdad? La iglesia es podernos tocar, podernos abrazar. La iglesia es confraternizar unos con otros. Pero viendo la situación en la que estamos, pues bueno, aún tenemos la oportunidad a través de estos dispositivos y de una manera más cálida, ahora en casa, desde cada quien desde sus casas. Así que la apertura está abierta. No dejemos de conectarnos, sigamos buscando del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a seguir ministrando nuestras almas. Así que, queridos hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Voy a orar una oración final por todo este tiempo que hemos tenido
Gracias por la vida del pastor Jorge. El Señor lo ha mantenido con salud. Por ahí lo escuchaba que tosía y que yo creo que va a tener un poquillo de gripita, pero vamos a orar a Dios por su salud, pastor. Amado Padre Celestial, cuántas gracias podemos dar, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia que demuestras, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor. Padre, yo te doy muchas gracias por la vida de Yazaret, por la vida del pastor David, Señor, que en todo este tiempo nos estuvieron instruyendo acerca del libro de Tesalonicenses, primera y segunda carta, Señor. Gracias por la exquisita enseñanza que trajo a nuestras vidas, Señor. Y así también te doy gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que han ministrado nuestras vidas, por el hermano Germán, Señor, por mi hermanita Rosy Galván, por mi hermanita Mimi, Señor, y por cada uno, Señor, por mi esposo a través de los discipulados que imparte, Señor, y por cada hermano, Señor, por cada hermana, por mi hermano Gus, que también siempre muy atentamente, Señor, envía sus devocionales, Señor, por toda la palabra recibida, Señor, a través de tus siervos. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres quien pones en los corazones el querer como el hacer, Señor. Así que no hay duda, Señor, de que palabra la tenemos, Señor, y tenemos enseñanza, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que como iglesia tenemos, Señor, aún de poder seguir instruyéndonos, Señor, conectándonos. Te pedimos que tu Espíritu Santo precioso, Señor, siga moviendo nuestros corazones de tal manera, Padre, que traiga a nuestras vidas tu palabra entendimiento, Señor. Que tu palabra llegue revelada a nuestros corazones, Señor, porque es la manera en la que nosotros vamos a poder tener entendimiento, Señor, y poderla vivir a plenitud en nuestras vidas. Te doy muchas gracias, Señor, por tus siervos. Gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Gracias, Señor, por sus ministerios, Señor, y también te doy muchas gracias, Señor, en esta noche, por cada uno de nuestros hermanos que tuvieron a bien en sus corazones conectarse, Señor. Gracias, Señor, por ellos, Padre. Y gracias, Señor, por toda la comunidad de fe. Dios es fiel aquí en Tizayuca, Hidalgo, donde nos has permitido estar, Señor, como siervos tuyos, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que en esta noche, Señor, podamos seguir, Señor, seguir bien de la lectura bíblica de 9:30 a 10:30, Señor. Y permítenos, Señor, cumplir todo este día, Señor, los propósitos, los planes, los proyectos que nos hemos dispuesto, Señor, para el día de hoy. Te damos muchas gracias, Señor. Esto lo he orado en el poderoso nombre de Jesús, que vive y reina por siempre. Amén. Muchas gracias, Pastor David, Yazaret. Hermanos, Dios les bendiga. No se desconecten, sigue la lectura bíblica. Los invito a que se sigan conectando. Bye. Muchas gracias, Pastor David. Yasa. Gracias.